lo que es la misión, a medida que tengamos un concepto claro de ambos, el liderazgo, digamos, tiene mayor o menor éxito. Cuando hablamos de visión, hablamos de un proceso en el cual deberíamos tener la capacidad de saber dónde estaríamos posicionados en un par de años. Hablamos de un plazo mediano o largo plazo. Y cuando hablamos de misión, hablamos básicamente de un objetivo inmediato. ¿Qué objetivos tenemos en este año o a más tardar en el próximo? Bueno, habíamos hablado de diversos tipos de liderazgo. Vamos a mencionar rápidamente el liderazgo autocrático, que hablamos del liderazgo que impone un líder. Burocrático, en el cual se entra dentro de un proceso en el cual hay que seguir un esquema de trabajo. Un liderazgo participativo, que es el liderazgo en el cual participan todas las personas para la toma de decisión. A veces esto es importante en un proceso democrático, pero en otros casos, cuando se encuentran situaciones límites, el liderazgo participativo o democrático no funciona. Dependiendo de la situación en la que uno esté, va utilizando un tipo de liderazgo u otro. Hay personas que están más preparadas para tener un tipo de liderazgo que el otro. Lo hace también a la formación de la persona, tanto en su formación personal como profesional. El laissez-faire es un término francés que dice, dejemos que se haga como tiene que ser. Y normalmente no se procede a tener injerencia en el hecho de liderazgo. O sea, esperamos que tome todo su rumbo normal y es una forma de liderar determinados procesos. En algunos casos, cuando hay un proceso burocrático, se puede sumar perfectamente el laissez-faire porque hay un sistema de trabajo. Pero cuando no hay un sistema de trabajo y no conocemos el rumbo, ni tampoco el equipo de personas que conforman todo lo que es el seguimiento al líder, el sistema laissez-faire no funciona. Orientado a la tarea o actividades, liderazgo transformacional, que es básicamente transformar todo lo que es un sistema empresarial, un sistema político, un sistema de vida, transformar una facultad, en fin. De cualquier forma, de la cual, digamos, en este caso los líderes toman posiciones muy fuertes y normalmente tiene trascendencia ya a nivel nacional. Esto ha pasado por nuestra facultad hace un par de años y hoy estas personas, digamos, tienen una preeminencia a nivel nacional en cuanto a interés de los sectores de humanidades, sectores políticos en estas personas. No olvidemos que el liderazgo transformacional en el caso de la Universidad Nacional de Asunción fue algo muy fuerte, que tuvo un componente de ayuda que fue el componente mediático o de los medios de comunicación. Esto hizo, digamos, que tenga un alto impacto en toda la sociedad paraguaya. Liderazgo carismático, que normalmente ya lo tienen los líderes, que tienen un cariz, tienen una atracción natural hacia las personas por su forma de ser, por su forma de trabajar, por su forma de entablar las conversaciones, por su forma de encarar los objetivos y cómo llegar a ellos. Liderazgo de situación, que depende de qué tipo de situación, entonces es un líder que se va adaptando a la situación. Va tomando diversas posiciones de acuerdo a la situación en la que se encuentra. No es muy habitual este tipo de liderazgo porque hace que la persona tenga, digamos, diversas actitudes para diversas situaciones. Eso no es habitual en una persona, ya que uno está conformado su estructura mental de determinada forma y el liderazgo situacional en el cual tiene la capacidad de adaptarse a la situación no es muy habitual. Aquí tendrá que mezclar situaciones, digamos, de rigor de números con capacidades humanas, que no siempre se obtiene eso. Habíamos hablado también de lo que hacen los líderes, tipo de liderazgo. Nos quedamos en este punto de la clase pasada. Habíamos mencionado que hay dos habilidades básicas para el liderazgo, que es la habilidad técnica y la habilidad humana. En la medida que vayamos congeniando ambas habilidades, nos hace a la formación del profesional. En este caso, estamos diciendo, básicamente, habíamos dicho, perdón, que el alumno de ingeniería o el profesional ingeniero
tienen una alta habilidad técnica al egresar de la facultad. Pero ¿qué precisamos normalmente en el transcurso de correr de nuestra vida? Que no solamente la habilidad técnica sea nuestro apuntalamiento, y precisamos desarrollar habilidades humanas. ¿Cuáles son las habilidades humanas? Hablamos de administración, hablamos de gestión humana, hablamos de manejo de conflictos que puedan surgir, en fin, con un enfoque donde el alto contacto con la persona, con el colega, con el compañero de trabajo o con el compañero de estudio hace que vayamos desarrollando esa habilidad. Cuando hablamos de habilidad humana, hablamos tanto en una escala empresarial, hablamos de jefe a empleado, así como de jefe a gerente. ¿Hablamos para arriba o hablamos para abajo? En la medida que tengamos nosotros esa habilidad humana, vamos a desarrollar nuestro mayor poder de negociación. Y como se están fijando en este cuadro, los que van tomando posiciones de liderazgo no son precisamente los técnicos o los que tienen las altas habilidades técnicas, sino los que tienen altas habilidades humanas. Entonces, hoy en día es un reflejo de eso a nivel mundial, no solo en nuestro país. El liderazgo humano o la habilidad humana hace que tengan altos cargos políticos. Entonces, es habitual que muchos cargos a nivel de gobierno sean para personas que tengan altas habilidades humanas. No nos olvidemos que el manejo de conflictos en ese ámbito es permanente, por lo cual se precisan profesionales o personas que hayan tenido un alto desarrollo en la parte humana. En segunda línea están las habilidades técnicas, normalmente encontramos los técnicos o los profesionales en ese ámbito, y con poca injerencia en lo que se refiere al manejo de conflictos o interacción humana. Bueno, ¿qué precisamos? ¿Qué habilidades precisamos para el líder? Por sobre todo que haya una comunicación transparente, que sea fácil la comunicación. Cuando hablamos de comunicación hablamos que del emisor, hay un emisor de una información y hay un receptor. El emisor tiene que ser claro en lo que está buscando de tal modo que el receptor pueda recibir perfectamente lo que emite el emisor y pueda acompañar su acción. Aunque nosotros hablamos de liderazgo individual, no olvidemos que para que se forme un liderazgo individual, precisamos que ese liderazgo individual tenga un gran apuntalamiento de un equipo de personas que acompañen todo este proceso, sin el cual su liderazgo no tendría sentido. Hablamos acá, lo estamos diciendo, un emisor, un receptor. Hay un mensaje que tiene que estar decodificado, perfectamente comprendido. Cuando yo digo perfectamente comprendido, hablamos que el objetivo que se está trazando el líder y sea claro el mensaje transmitido, se sepa cómo llegar al objetivo, se sepa cuándo llegar al objetivo y se tenga una alternativa diferente en caso no se pueda llegar al objetivo. En ese caso estamos hablando que el mensaje a través del canal utilizado, digamos, se llega al receptor. Evidentemente, nosotros tenemos un lenguaje de comunicación. Ese lenguaje de comunicación depende con el tipo de persona que estamos hablando. Habíamos hablado en una clase anterior la pirámide de Maslow, si ustedes se acuerdan, en la cual nosotros decíamos que el ser humano tiene diversos tipos de necesidades, empezando con la más básica, que es la fisiológica, y yendo a la más alta, que es la autorrealización. En esta escala de la pirámide de Maslow, hay diversos tipos de personas con diversos perfiles económicos, diversos perfiles de formación, diversos tipos de familia, diversos tipos de empresas. Toda esa interacción, cuando nosotros enviamos un mensaje, tenemos que usar una codificación diferente para cada tipo de receptor. No hablamos en el mismo lenguaje, en los mismos objetivos, a uno que quiere una autorrealización que aquel que está en la base de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas. Nosotros debemos comprender las necesidades de cada escala
para poder trazarle un objetivo. En la medida que se genere ese interés por el receptor, de acuerdo a la comunicación enviada por el emisor, este mensaje tiene mayor o menor éxito. Y el líder empieza a convertir en lo que se llama un referente. Cuando hoy hablamos a nivel de estudiante, compañero, hoy un referente es el delegado de curso, con sus virtudes y sus defectos. Es el que normalmente recibe los mensajes, en este caso, ya sea parte de la facultad, del cuerpo del consejo directivo, del centro estudiante, etc., y lo transmite a los compañeros. Ese es un liderazgo que es aceptado por los compañeros, digamos, para que cumpla determinadas funciones, en este caso, básicamente didácticas, y si la situación amerita, tendrá que tomar otra posición. Hablamos de una comunicación clara. Evidentemente hablamos de organizaciones formales e informales. Cuando hablamos de una comunicación debe ser decimos lo más concisa, o sea, lo más breve posible, ya que mucha abundancia de información de repente no permite tener claro cuál es el objetivo que se está buscando. Y finalmente esto debe ser dinámico, o sea, tiene una retroalimentación. ¿Qué barreras encontramos en la comunicación? Diversos tipos de barreras. Una barrera psicológica, que es podemos decir, de emocional, de valores, hábitos de conducta, de percepciones. En algunos casos son físicas, de ruido simplemente. Las palabras, la verba que usamos no es la correcta. No olvidemos que el primer sistema de comunicación que usamos todos es el visual. El paraguayo está habituado a manejar códigos visuales. Es por eso que en Paraguay está muy desarrollada la televisión. O sea, todos vemos. A veces escuchamos y la mayoría de las veces no leemos. O sea, a nivel de medios de comunicación es lo que se refleja en Paraguay y relativamente a nivel mundial también con mayor o menor proporción. Hablamos que el primer tipo de comunicación es la visual, la segunda es la auditiva y la tercera es la de lectura. En la medida que uno tenga desarrollado esos tres hábitos, esas tres cuestiones, hace, digamos, que la comunicación con la persona sea mucho más fácil, digamos, en cuanto a comprensión, pero no precisamente en aceptación, ya que eso lo hace una persona que tiene mayor formación, mayor conocimiento de temas, y en algunos casos el poder convencerlos a este grupo de determinada situación se dificulta enormemente. Bueno, hablamos de comunicaciones directa, indirecta, comunicación personal, intrapersonal, intergrupal, etc. Cuando nosotros hablamos de una empresa, siempre estamos hablando de una comunicación formal, ya lo hemos dicho. Hablamos una comunicación hacia los supervisores, hacia los subalternos, perdón, o en línea ascendente hablamos hacia los gerentes. Cualquiera sea el tipo de comunicación, tiene que ser clara y tiene que ser aceptada y aceptable por ambas partes. Y la comunicación horizontal, que es del mismo nivel jerárquico. La informal, que es la que habitualmente utilizamos en el día a día, sea en la familia, sea en el grupo de amigos, en fin, con diversos tipos de comunicación. En algunos casos hablamos del rumor o el chisme. Bueno, ¿qué diferencia tenemos entre información y comunicación? Bueno, normalmente la información digamos, es el contenido, lo que uno efectivamente transmite en el mensaje. En la medida que esa información no sea compleja, la comunicación tiene mayor o menor éxito. Yo transmito una información a un grupo, tengo que decodificar, se tiene que comprender, el receptor tiene que asimilar, y ahí se da el proceso de comunicación.
En algunos casos esa comunicación puede ser visual, puede ser por códigos, eh, puede ser por signos, etcétera, de tal modo que la información que quiero transmitir como emisor llegue al receptor. Eh, ¿Cómo se tiene el éxito en esa etapa entre emisor y receptor? El éxito se obtiene en la medida que el receptor reciba la, la comunicación del emisor y haya una retroalimentación en la cual opine, modifique, altere o acepte directamente lo que está diciendo el emisor. Es lo que decimos normalmente el feedback o el retorno a la información. Dentro de la comunicación eficaz, hablamos siempre de reuniones, hablamos siempre de informes. Eh, Normalmente hay una comunicación por escrito y una comunicación, digamos, personal, ¿verdad? En algunas empresas se estila, digamos, definir al empleado del mes de tal modo que sea un motivo de reunión de todos los compañeros de trabajo. ¿Eso qué hace? Realmente para el líder del equipo, líder de la empresa, lo va posicionando mucho más sólidamente. A los empleados tienen mayor motivación para llegar a los objetivos trazados. Evidentemente esto tiene una contraparte que a veces es de la parte económica, o en otros casos es la parte emocional, y en otros casos son otros tipos de premios que establece la empresa, como puede ser días libres, en fin, bonos para asistir al cine, bonos para la cena, etcétera, etcétera. Lo que se consigue, digamos, esto es básicamente integrar al grupo y que la comunicación que se da sea, digamos, relativamente dinámica entre las partes. Atiendan lo que dice acá. Para los ingenieros esto es muy interesante. Dice, ¿qué es la inteligencia? Dice, la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Y define que la brillantez económica no lo es todo y la inteligencia es como una capacidad. Bueno, tomemos esto con pinzas, ¿verdad? Pero digamos, si uno es bueno académicamente, ¿por qué no puede ser bueno desarrollando su inteligencia? Cuando hablo de inteligencia, hablo no solamente de la inteligencia numérica, sino lo que se conoce también como inteligencia emocional. Eh, Cuando nosotros hablamos de las habilidades técnicas o las habilidades humanas, realmente estamos hablando de dos tipos de inteligencia, dos tipos de capacidades, la inteligencia técnica y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional hace que tenga la capacidad de llegar a todas las personas, independientemente del nivel socioeconómico que tenga, y pueda convencerles de la idea que le estoy transmitiendo. Esas son dos inteligencias. Normalmente, como había dicho, los estudiantes de ingeniería, los ingenieros, tienen la inteligencia numérica muy altamente desarrollada, superlativa diría, a diferencia de digamos, la inteligencia emocional. Esta es una capacidad que ya les adelanto, tendrán que ir desarrollando y la vida les va dando esa oportunidad de ir desarrollando paulatinamente. Acá hablamos de diversos tipos de inteligencia realmente, cuando hablamos de diversas profesiones. La verbal o lingüística, que es básicamente está desarrollado por los escritores, eh, oradores, lógico-matemática, nos encontramos los ingenieros, la espacial, eh, la fortaleza está dada básicamente por carreras como arquitectura, la musical, bien, tiene sensibilidad en la música, la kinestésica, la interpersonal y la ecológica, ¿verdad? La ecológica, digamos, tiene menor trascendencia en nuestro rumbo, ¿verdad? Pero, digamos, está en el devenir de nuestra vida. Eh, Hablamos de cada una de ellas, ¿verdad? La inteligencia emocional, que es lo que hablamos hace un rato.
acá hay un eslogan que dice, cualquiera puede enfadarse, es algo relativamente sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, realmente no resulta tan sencillo. Aristóteles. Yo diría que realmente eso no ocurre. Cuando uno se enfada con cualquier persona. Y a veces con personas que, como decimos, no tienen intervención en el tema. Bueno, esa capacidad que tengamos nosotros de medir exactamente eso, ese acto que estamos transmitiendo, es lo que nos permite la inteligencia emocional. Cuando nosotros queremos desarrollar, eh, digamos, estrechar un vínculo con una persona, deberíamos saber, primero, el momento oportuno, segundo, cuáles serían los temas con los cuales podríamos abarcar, el alcance de esos temas, en fin, ver puntos en común. Y digamos, todo esto nos va dando lo que se llama el desarrollo de la inteligencia emocional. Evidentemente tiene que haber una motivación de la contraparte para que nosotros podamos, digamos, desarrollar ese vínculo uno a uno. Y finalmente se va a traducir eso en una empatía o una atracción, digamos, entre las partes, digamos, por el punto de vista que cada uno de nosotros tengamos sobre determinadas cuestiones. Esto se da mucho más fácil en en grupos más homogéneos que en grupos heterogéneos, grupos que tengan un mismo objetivo o objetivos similares. Entonces la inteligencia emocional es fácilmente desarrollable dentro de ese grupo porque los objetivos que tienen, las motivaciones que tienen, son relativamente similares. Cuando el grupo es heterogéneo, esto se complica grandemente. Y lo que habíamos dado en la clase pasada, anterior, reiteramos nuevamente el tema de la pirámide de Maslow, la pirámide, la jerarquía de las necesidades humanas. El filósofo Maslow dijo en algún momento que hay una cierta jerarquía en cuanto a las necesidades del ser humano. Y todo depende básicamente de su nivel socioeconómico. Aunque esta pirámide que ustedes están visualizando son, digamos, verticalmente de la misma altura, en realidad las necesidades fisiológicas tienen una ordenada mayor que el resto, que es la base de la pirámide. La primera, habíamos dicho ya en una clase, pero reiteramos porque esto es importante, la primera necesidad que nosotros tenemos es la fisiológica, satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Eso ocurre, digamos, en todos los días de nuestra vida. En la medida que eso se va satisfaciendo, digamos, que no es solamente las necesidades que tenemos, sino otros deseos que tenemos, vamos a lo que se llama el desarrollo de todo lo que es la seguridad. O sea, quiero empezar a tener un poquito un ingreso estable, empezar a tener, digamos, mi vehículo, empezar a tener una casa, un departamento. Una vez que tenga eso, digamos, dentro de mi ámbito familiar o de amigos, busco lo que se llama estar en clubes sociales, para tener, digamos, grupos en los cuales yo me pueda demostrar, digamos, mi capacidad de relacionamiento. Incluso de repente voy aumentando el liderazgo y voy tratando de ser líder de ese club deportivo o de ese club social, o simplemente de ese sindicato o de esa asociación. Y voy teniendo, digamos, lo que se llama la estima, que es, digamos, es el proceso posterior de la parte social en la cual, digamos, la gente ya empieza a reconocerme dentro de la sociedad. Ya soy una persona, digamos, de relativamente un reconocimiento importante, tanto a nivel nacional como a nivel, digamos, regional. Y finalmente busco lo que se llama la autorrealización. Es la punta de la pirámide, donde quiero, digamos, que toda la sociedad, o la mayoría de la sociedad, me reconozca a mí. ¿Cómo consigo eso? Y bueno, puedo ser el presidente de un club deportivo importante, puedo ser director de una organización importante, puedo llegar a ser un ministro, un presidente de la República, puedo ser decano de la facultad, puedo llegar a ser presidente del centro de estudiantes, en fin, diversas formas, digamos, donde yo pueda llegar a la autorrealización. Evidentemente esto es dinámico, ¿verdad? Esto se mide en un ámbito de tiempo. Entonces, yo soy estudiante, puede ser interesante ser presidente del centro de estudiantes. Pero una vez que culmino la facultad,
mi autorrealización cambia mi escala y voy a otras necesidades. Voy a la necesidad de seguridad o necesidad social y me replanteo mi pirámide, mi pirámide de necesidades. Cuando hablamos de liderazgo, nosotros tenemos que saber, repito una vez más, con qué nivel socioeconómico estamos hablando, de tal modo enviarle el mensaje correcto, con la decodificación correcta y hablarle en el lenguaje. No es lo mismo proponerle a una persona que está en la escala social de la pirámide de Maslow un objetivo que una persona que tenga una necesidad fisiológica. Las necesidades que tienen y los objetivos de vida que tienen son radicalmente diferentes. Por ende, mal podríamos decir el mismo lenguaje a la persona. Entonces, cuando uno llega a la pirámide de Maslow, a la autorrealización, en la cual yo quiero convencer a todo un sector de la población, a un sector regional de una ciudad, de determinadas cuestiones, caso que ahora en el corto plazo se está eligiendo intendentes, yo tengo que saber qué mensaje le tengo que dar a cada persona de cada estrato social para que ellos me puedan comprender y realmente entender y aceptar mi mensaje y apropiarse de mi mensaje. En la medida que eso se vaya dando, mi liderazgo y por ende la posibilidad de ser electo como una persona representativa de la sociedad se va a ir, digamos, creciendo paulatinamente. Bueno, formas de motivar, decimos ser agradecido, siempre estar, digamos, dedicando también, evidentemente, buena onda. Hay que dedicarle a veces el tiempo, una retroalimentación. De algún modo también hablamos de la comunicación en la cual haya una retroalimentación, hablamos de una autonomía también de toma de decisiones, información a proveer y, digamos, establecer, digamos, también algún tipo de alianza con cada sector o grupo de trabajo. Esto hablamos a nivel empresarial. Cuando hablamos en el día a día, aunque estos son conceptos similares, en la medida que nosotros seamos exitosos y tengamos la capacidad de agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, lo, el, las opiniones, las discrepancias mismas o las discusiones que se den en su momento, eso, digamos, va a ir dándonos un reconocimiento y una motivación a la persona, a nuestro interlocutor, y nos permitiría a nosotros ir, digamos, ir creciendo en el ámbito del posicionamiento que vamos teniendo como líder. Bueno, tema de conflictos. Ese es un tema eh, relativamente difícil, no es fácil prever los conflictos. Eh, Esto va más por un conocimiento, digamos, de la situación de las personas. En algunos casos, en este momento puntual, por ejemplo, si hablamos de nuestro país, básicamente más fuertemente el año pasado y parte de este año, hablamos del tema del COVID, hubieron varios tipos de conflictos empresariales a nivel microfamiliar, de empresas microfamiliares. ¿Por qué? Porque no había el rubro suficiente como para generar los ingresos y con ese ingreso pagar los salarios que corresponden a cada profesional. Muchas pequeñas empresas se han cerrado en nuestro país, entonces la posibilidad de prevención de ese tipo de conflictos es relativamente difícil, ya que hay factores externos o factores exógenos que no nos permiten a nosotros, digamos, eh, revertir esta situación. Bueno, y la negociación. Hay un punto en la negociación que acá no se menciona, que creo que es muy importante para mí, que es la famosa regla de Pareto. Eh, ¿Cuál es la regla de Pareto? Si me recuerdan, por favor. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era? La regla del 80-20. Adelante, Efraín. La regla del 80-20, que el 20% equivale al 80%. O sea, que el 20% tiene la incidencia del 80%. Bueno, la regla de Pareto. La regla de Pareto, estamos hablando de la regla 80-20, en la cual, digamos, el 80%
digamos, de los beneficios se concentra en el 20% de los pedidos. Y el 20% de los pedidos se concentra en el 80% de los objetivos. Esa es una regla básica de todo lo que es la negociación. Bueno. Otro punto a mencionar, digamos, hay que hacer un listado de todo lo que está pendiente, digamos, los 2 puntos pendientes. Ese listado, digamos, nos permite a nosotros evaluar la posibilidad de saber cuáles serían realmente los objetivos que nos vamos trazando. Hacer ese listado es importante. Categorizar el listado, evidentemente. Dentro de los objetivos que nos trazamos deben estar los objetivos que son innegociables, en la cual nos permite a nosotros seguir en la escala, digamos, de importancia en cuanto a obtención de objetivos. Y finalmente tenemos que valorizar eso por un tema económico. Valorizar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, de la persona que está pidiendo los objetivos, cuánto tiene el impacto económico, y de la persona que va eventualmente, nuestra contraparte, cedería y afectaría su situación económica. No olvidemos que en una negociación buscamos siempre ganar, ganar, o sea, que ambas partes ganen. Eso no siempre es factible. Y un punto más importante es el tema del tiempo. La pregunta es si el tiempo está a nuestro favor o en nuestra contra. Si nosotros tenemos la capacidad de medir los objetivos, cuantificarlos económicamente y medir el tiempo sabiendo si está a nuestro favor o nuestra contra, podemos ir manejando con mucha mayor solidez la negociación. Evidentemente, si el tiempo está a nuestro favor, deberíamos dilatar la negociación. Y si el tiempo está a nuestra contra, deberíamos tratar de acelerar los resultados de la negociación. En cualquier caso, nosotros deberíamos buscar, digamos, que se pueda llegar a un término feliz, porque muchas veces la negociación larga es desgastante para las partes y hace que se lleguen a posiciones intransigentes donde ninguna de las partes esté ganando. ¿Okay? Vamos a un receso, señores, de 10 minutos y volvemos enseguida. 10 minutos. Ok.